Imagina que llegas a casa después de una noche de fiesta. Compartes piso con otras compañeras del campus porque sois todas universitarios. Al rato os vais todas a dormir, cada uno a su habitación. A mitad de la noche, una persona entra sin forzar la puerta, sin hacer ruido y además sabiendo muy bien a dónde tiene que dirigirse. En cuestión de 10-15 minutos, este intruso ha terminado con la vida de 4 de las 6 personas que habitan la casa. Una superviviente se topa de frente con él. Él se marcha por el mismo lugar donde entró, sin dejar ningún tipo de rastro, o eso es lo que pensó. Esta es la historia de los 4 de Idaho. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este humilde canal. Después de un tiempo de enfermedad en la que el bicho se apoderó de mi cuerpo, estoy libre de fiebre y mocos y vuelvo a ser un ser humano funcional. Así que puedo volver a sacar el vídeo de rigor de los domingos. Y es que en todo este tiempo, además de verme todas las películas y series publicadas desde 1990, he podido documentarme muchísimo sobre este caso. Además, comentar que recientemente, a finales de enero, desclasificaron nuevos documentos, sobre todo relacionados con la autopsia de las víctimas. Ya llegaremos a eso al final del vídeo, pero tampoco voy a entrar en detalles morbosos porque creo que son absolutamente innecesarios. Así que, sin más dilación, vamos allá. Para empezar a contar este caso, creo que es vital que empecemos hablando de las víctimas. Os he comentado que son 4, pero recordemos en la introducción que os he dicho que había 6 personas en esa casa. Para comenzar, hablemos de Kaylee Gonsalves, de 21 años. Estudiaba estudios generales en la Universidad de Idaho y pertenecía a la fraternidad Alpha Phi. Forma parte de una familia numerosa en la que todos se apoyan y se quieren. Y es importante nombrar a sus padres, Steve y Christy, porque en un futuro van a tener mucha relevancia en este caso. Pero Kaylee, a diferencia del resto de sus amigas, iba a graduarse anticipadamente. ¿Por qué? Pues porque ya había conseguido trabajo en Austin, Texas. Iba a dedicarse al marketing y a la tecnología. Kaylee realmente, en el momento de los hechos, ya no vivía en la casa donde todo ocurrió. Esa noche, desgraciadamente, había ido a enseñarles a sus amigas el coche que sus padres le habían regalado, un Range Rover, por su graduación. Como era mejor amiga de otra de las víctimas, Madison Mogen, de la que hablaremos a continuación, pues lo que querían era pasar una última noche juntas, salir de fiesta, hablar hasta altas horas de la noche y, en fin, pues una despedida de amigas que se conocen desde 6º grado. Madison Mogen, de 21 años también, estudiaba marketing y formaba parte de la fraternidad Pi Beta Phi. Trabajaba además habitualmente en una cafetería o restaurante llamado Mad Greek. Como hemos comentado, es la mejor amiga de Kaylee desde que eran pequeñas y tanto la familia de Madison como los Gonsalves se conocían, se llevaban muy bien y estaban encantados. Tienen todos muy buena relación con su familia. Esto es una dinámica que lo vais a ver en todas las víctimas. Tenían muy buena relación familiar. Madison era una chica muy amable y muy activa también en redes sociales. Hablaremos sobre las redes sociales porque creo que en este caso han jugado un papel muy en contra. No definitivo, pero sí creo que algo importante. Pasemos a hablar ahora de Shanna Kernodle. Tiene 20 años, también estudia marketing y es miembro de la misma fraternidad que Madison, Pi Beta Phi. Son muy amigas también Shanna y Madison. La verdad es que todos se llevan estupendamente. Shanna tiene una hermana mayor y antes de mudarse a la casa del 1122 de Kings Road, vivía pues con su padre y su hermana.
Shanna tiene una relación con Ethan, al que conoció en la primavera de ese mismo año, 2022, es que esto pasó ayer. Y pues para el momento de los hechos ya llevaban unos 6-8 meses saliendo. Tanto la familia de Ethan como la familia de Shanna decían que estaban hechos el uno para el otro, que se compenetraban estupendamente y que uno era el reflejo del otro. Tenían el mismo tipo de personalidad, muy extrovertido, muy alegres, muchos chistes y les encantaba pues los deportes en general. Pasemos a hablar ahora de la cuarta víctima, Ethan Chapin. Sí, el novio de Shanna. Ethan formaba parte de una familia también numerosa, pero era trillizo. Tenía 2 hermanos a los que adoraba y amaba y junto con sus padres estaban francamente unidos. Ethan estudiaba gestión deportiva y recreativa, también tenía 20 años como Shanna, y era miembro de la fraternidad masculina Sigma Chi. Esta fraternidad está a escasos metros andando de la casa de Kings Road. Él no vivía en esa casa, pero evidentemente al ser novio de Shanna pasaba muchísimo tiempo allí. Se llevaba estupendamente bien con el resto de miembros de la casa y muchas noches pues las pasaba allí pues para estar junto con su novia y desafortunadamente esa noche no iba a ser una excepción. Y ahora toca hablar de las 2 supervivientes. Dylan Mortensen, que será clave, y Bethany Funk. De ellas no sabemos mucho, ni qué estudiaban, ni si pertenecían o no a alguna fraternidad. Vamos a decir que su información está bastante censurada, puesto que al ser supervivientes eran testigos de lo que pasó, sobre todo Dylan. Más adelante vamos a profundizar en ella, pero no adelantemos acontecimientos porque con ella hay un tema importante, por así decirlo. En general, estas 6 personas de las que estamos hablando eran, como he dicho, muy activas en redes sociales. Eran populares, pertenecían a la Universidad de Idaho, estaban muy unidos. ¿Y esa casa qué era? Pues la típica casa de universitarios. No sé si habéis tenido ocasión de vivir en una de estas casas, pero yo personalmente sí. Y son casas donde hay mucha fiesta, donde se llama a la policía en varias ocasiones pues por el ruido o el jaleo y el escándalo que se pueda estar montando, y realmente esa casa no era una excepción. Se había llamado en numerosas ocasiones a la policía pues por estos motivos que acabo de comentar, y eran chicas pues que estaban en la flor de la vida, en su plenitud universitaria y pues disfrutando de lo que viene siendo estudiar, pero pasarlo bien a la vez. Así que cuando veamos alguno de los vídeos de este caso, pues vais a ver una casa hecha un poquito un Cristo, ¿no? Pero es que es normal, es casa sucia en la que probablemente no ese día, pero sí el día de antes había habido alguna fiesta, porque era una casa en la que pasaban pues, cientos de personas muy habitualmente. Una casa en la que no paraba de entrar gente nueva, que había mucho alcohol de por medio y quizá alguna que otra sustancia, cosa que no sabemos y posiblemente no sabremos nunca. Como os digo, es una casa que acoge a un montón de jóvenes habitualmente cada semana. Y entre sus costumbres era la de no cerrar la puerta. Vamos a ver la distribución de esta casa cuando empecemos a hablar sobre la noche en la que todo ocurrió, ¿de acuerdo? Pero tiene una distribución peculiar. No obstante, es importante saber que hay una entrada principal y luego hay otra entrada que es como más accesible, entre comillas, ¿no? Una puerta corredera de cristal que nunca cerraban y por la que entró el asesino sin ningún tipo de problemas. Y ahora hablemos de la noche de los hechos. Esto comienza entre la noche del 12 de noviembre de 2022 a la madrugada del 13 de noviembre, que es realmente cuando suceden los hechos. Y lo vamos a dividir en 2 líneas temporales diferentes. Por un lado, lo que hicieron Kaylee y Madison, y por otro, Ethan y Shanna. ¿Por qué? Porque de nuevo, de Dylan y Bethany no tenemos información sobre lo que estuvieron haciendo esa noche. Pero sí, es importante decir que todos ellos llegaron a la casa aproximadamente a la misma hora, sobre las 2:15 de la madrugada. Comencemos por Kaylee y Madison. Entre las 9 y las 10, pues deciden comenzar la noche y se dirigen a un
pub que se llama Corner Club. Allí están hasta la 1:30 aproximadamente, cogen un taxi y se van a una zona donde hay una food truck pues para pedir comida. Esta food truck tiene cámara de vídeo y además también por la zona, y esto va a ser analizado al milímetro por parte de la opinión pública, también por parte de la policía, efectivamente, en la búsqueda irremediable del presunto asesino, a ver si es que estaba por ahí. Ya os adelanto que este caso es un circo mediático en sus inicios, ya que no van a tener pistas de quién pudo haber cometido los hechos, pero van a estar echándole las culpas a cualquiera que se pase por delante. Es decir, es este, no, es este, no, es este. Bueno, no van a dar ni una porque evidentemente nadie imaginaría quién podía ser. Después de pedir la comida, cogen de nuevo otro taxi y se dirigen a la casa de King Road. Llegan allí aproximadamente a las 2 de la madrugada y un tiempo después, antes de las 3, se sabe por los registros telefónicos de las dos, tanto de Kaylee como de Madison, que hicieron llamadas al exnovio de Kaylee. Pero evidentemente pues a esas horas no obtuvieron respuesta y se asume que ya se fueron a dormir. Como hemos comentado, era posiblemente la última noche de Kaylee visitando a su amiga antes de partir a su nuevo trabajo en Texas, y decidieron pasar la noche como cuando eran pequeñas, durmiendo juntas en la misma cama. Porque Kaylee sí que tenía una habitación en esa casa, pero no hizo uso de ella y además estaba prácticamente vacía. Quedaban muy pocas cosas suyas en esa casa. Así que decidieron, pues como comento, dormir juntas en la cama. Comentar además que Kaylee tiene un perro que se llama Murphy, y digo tiene porque, por suerte, él no fue una víctima más, que quedó encerrado en la habitación de Kaylee. Este perro pues va a dar señales de alarma durante la noche con ladridos esporádicos aquí y allá que escucharían el resto de los habitantes de la casa. Hablemos ahora de la noche de Ethan y Shanna. Ethan está en su casa de la fraternidad Sigma Chi y Shanna acudiría allí. Esa noche había una fiesta, reunión y, confirmado por los testigos, ambos estuvieron pasándoselo pipa hasta la 1:45 aproximadamente, que es cuando decidieron regresar a casa. Como la casa de la fraternidad de Ethan estaba muy cerca de la de King Road, decidieron hacer el camino de vuelta andando. Y aproximadamente, también sobre las 2 de la madrugada, van a llegar a la casa. Por su parte, Dylan y Bethany, sin saber muy bien dónde estaban ni qué hacían, tampoco es relevante, van a llegar también sobre esa hora a la casa. Así que ya podemos decir que, vamos a redondear, a las 2:15 de la noche ya estaban todos en la casa de King Road, las 6 personas. Bien, en el tercer piso se encontraban Kaylee y Madison. En el segundo piso estaba la habitación de Shanna y además había otra habitación muy cerca que la ocupaba Dylan. Aquí hay cosas un poco contradictorias que no he podido esclarecer totalmente. Presuntamente la habitación de Dylan estaba en el primer piso, pero esa noche había decidido dormir en la segunda planta. O quizá fuera al revés. En un principio su habitación era la del primer piso, pero alguien desalojaría la de la segunda planta y entonces se mudó a esa nueva habitación que compartía pues piso con Shanna. Bethany, por su parte, era la única que estaba en la planta 1. Y bien, ahora entra en juego lo que os he comentado de la puerta principal o la puerta corredera de cristal. Y es que la puerta principal pues daría entrada a la primera planta. Pero esta casa está en un desnivel, como vais a poder ver en la fotografía. Y entonces por la puerta corredera de cristal se accede directamente a la cocina y eso ya es el segundo piso. Es decir, el piso, la planta donde se encuentra Shanna y Dylan esa noche. Y es que es muy importante que Dylan esté en esa planta porque va a escuchar y ver cosas. Y ya vamos a empezar a adentrarnos en lo que ocurrió. Sabemos, a ciencia cierta, que Shanna a las 4 de la mañana estaba despierta. Y se sabe por qué pidió comida a domicilio. Muy poquísimo tiempo después llega la comida, la recoge y está despierta en su habitación
porque hay registros de que estuvo usando TikTok sobre las 4:15 de la madrugada aproximadamente. Y ahora vamos con la sucesión de los hechos. Sobre las 4 de la mañana, una persona, un hombre, entra por la puerta corredera de la segunda planta, accediendo pues directamente a donde estaban las habitaciones de Shanna y Dylan. Pero parece que a él no le interesa esa planta y sabe muy bien a dónde tiene que ir, que es a la tercera. Sube las escaleras accediendo a la habitación donde se encuentran Madison y Kaylee. Por la autopsia que ha sido desclasificada, ya os digo, hace escasas semanas, se sabe que Madison muy probablemente estaba dormida, Kaylee también, pero Madison fue atacada primero. Ella se encontraba en la parte exterior de la cama y Kaylee entre Madison y la pared. ¿Asestó unas cuantas puñaladas? Sí, todos los crímenes van a ser realizados con un arma blanca, un cuchillo Ka-Bar, que es principalmente de uso militar. Y tras unas cuantas puñaladas, que no hace falta dar el dato, acabaría con su vida. En ese transcurso de ataque, Kaylee se despertaría y el asesino se va a ensañar brutalmente con ella. Va a atacarle principalmente en la zona de la cabeza, boca, lengua, dientes, va a dejarle desfigurada la preciosa cara de Kaylee. Y es que en la parte inferior de sus cuerpos no se va a encontrar grandes daños y algo muy importante. La autopsia revela que no hay sangre en la planta de los pies de ninguna de las dos, por la que ninguna de las dos tuvo oportunidad alguna de levantarse en mitad del ataque. Fue muy rápido, fue muy brutal y en ese ataque rápido y brutal Dylan escucha cosas. Desde el segundo piso, Dylan lo que está escuchando es alguien llorar, un llanto. Piensa que puede ser Shanna en un primer lugar, también escucha al perro ladrar, piensa que Kaylee está jugando con su perro y a ella, pues hombre, dice, oye, como que no son horas, ¿no? Pero abre la puerta, sale al pasillo, no ve nada y bueno, en ese momento se vuelve a meter en la habitación. Posteriormente, y ahora ya entramos dentro del mundo hipótesis. ¿Por qué? Porque no se sabe, y ya os digo que no se va a saber, al menos que ocurra un milagro. Podría sospecharse que Shanna, al estar despierta en ese momento, como ya está comprobado que lo estaba, escuchó todo el alboroto en el piso superior. Accedería a la tercera planta, vería al asesino en plena acción y este, percatándose de que hay alguien más despierto dentro de la casa, ya se dirigió directamente persiguiendo a Shanna hacia la segunda planta. ¿Qué va a hacer el asesino? Pues en ese furor ante haber sido descubierto se va a dejar algo muy muy importante bajo el muslo de Madison. ¿Qué es eso? La funda del cuchillo. La funda del cuchillo Ka-Bar que os hemos comentado. Ya en estos momentos tenemos al asesino situado en la segunda planta de la casa. Y Dylan vuelve a escuchar algo. En esta ocasión escucha la voz de un hombre que nunca había oído antes decir: está todo bien, voy a ayudarte. Ella vuelve a abrir la puerta, sale al pasillo, no ve nada y se vuelve a meter en su habitación. Lo que está pasando realmente dentro de la habitación de Shanna es que el asesino se encuentra tanto a Ethan durmiendo como a una chica que no va a amedrentarse en esa situación. Y es que se sabe por la autopsia que Shanna luchó como la que más. Es la que muestra mayor número de heridas defensivas, puesto que Ethan la verdad es que tuvo muy pocas oportunidades. No se sabe bien los detalles, es el que menos puñaladas recibió, pero quizá fue porque le dio en puntos más letales, ¿no? En una zona más vital y no tuvo ocasión alguna de sobrevivir a ello. En la planta de los pies de Ethan tampoco se va a encontrar sangre, por lo que se sabe que no tuvo ocasión alguna de levantarse de la cama. Sí que se va a encontrar a Shanna en el suelo, es la única que no está en la cama. Como os comento,
el mayor número de heridas, pero porque la gran parte de ellas fueron defensivas. Y algo a saber es que debajo de las uñas de Ethan se encontró sangre de Shanna. Y debajo de las uñas de Shanna se encontró sangre de Ethan. Esto quiere decir que en algún momento durante el ataque ambos dos se agarraron en un intento desesperado por salvar sus vidas. Pero lamentablemente ya sabemos que esto no pasó. En ese momento, Dylan sigue escuchando cosas y vuelve a salir al pasillo. Pero esta vez sí va a ver algo. Y lo que va a ver es de frente al asesino. Va a ver a un hombre con una máscara de esquí, como estáis viendo en la imagen, en la que va a dejar al descubierto sus ojos. Y Dylan posteriormente lo va a describir como un hombre de complexión, pues bueno, no atlética, pero podría serlo, quizá, más o menos unos 78, unos 80 de estatura y con unas cejas pobladas, que será importante para la investigación. ¿Qué pensáis que hace Dylan en este momento? En este momento Dylan, presa del pánico, cierra la puerta, se encierra en la habitación y el asesino, pues imaginamos que exhausto por todo lo que ha pasado, porque esto pasa en un periodo, en una franja de tiempo de 10-15 minutos, corroborado, ya está exhausto, no le presta atención a Dylan y parece ser que ya se dirige a la salida por el mismo lugar por donde entró. Y ahora llega la parte que hemos comentado que era delicada sobre Dylan. No quiero hacer sangre sobre esto, porque bastante lo han hecho ya la opinión pública al respecto y sobre ella. Pero aquí pasa algo que es muy difícil de digerir. Vamos a ver. Tú te encuentras en esta situación, abres la puerta, ya estás escuchando cosas raras, el perro ladrando, no son horas de que nadie esté jugando con un perro, oyes a gente llorar. Vale que pienses que Shanna e Ethan estaban discutiendo, te lo compro. Vale que es una casa donde va mucha gente, te compro que escuches una voz desconocida que no reconozcas, valga la redundancia. Pero abres la puerta y te encuentras a un hombre enmascarado. Es verdad que estaba oscuro, es verdad que ella muy probablemente no vio ni sangre, ni cuchillo, ni viera nada, pero estás viendo a un hombre enmascarado. Todos vais a decir que ella, en ese momento, cuando cerró la puerta, llamaría a la policía, al 911. No, nunca pasaría. Dylan va a empezar a mandar mensajes a sus compañeras de piso, preguntándole, oye, ¿está todo bien? ¿Estás despierta? Nadie contesta. La única que contesta es Bethany. A Bethany le cuenta lo que le ha dicho, pero bueno, le quitan un poco de hierro al asunto diciendo que a lo mejor pues se trataba de algún tipo de estas bromas universitarias de fraternidad que no tienen ni puñetera gracia. Pues bueno, pues de ese tipo de cosas, ¿no? Ella, Dylan, en los mensajes, pues le dice que está pues, acojonada prácticamente, básicamente. Y los registros telefónicos demuestran que Dylan está despierta desde las 4 hasta las 6 de la mañana, mensajeándose con Bethany también y haciendo pues yo que sé qué, en estado de shock, me imagino. Pero es que en ningún momento llama a la policía. A mí me cuesta mucho esto de entenderlo. Mirad que entiendo perfectamente lo que es un shock. Un shock paralizante, que es lo que posteriormente dirían que es lo que le ocurrió a Dylan. Joder, que yo lo entiendo, pero es que es un hombre enmascarado después de escuchar una serie de cosas muy extrañas. Se dice que tenía miedo de volver a llamar a la policía porque la policía ya había estado bastantes veces en la casa, que le daba miedo que luego le echaran las culpas, que le daba miedo que a lo mejor la echaran de la casa pues por haber llamado a la policía cuando no correspondía, que igual ella había estado exagerando todo lo que había ocurrido. Vale, que tú puedes exagerar los ruidos, lo que tú quieras, pero no puedes exagerar lo que has visto.
Lo que digo, no quiero revictimizar a una persona que se sabe que no tiene nada que ver al respecto, pero joder, es que me cuesta mucho procesar que no llamaras a la policía. Al mismo modo me cuesta procesar que Bethany no lo hiciera, pero realmente Bethany estaba en la primera planta y no se enteró de nada. Escuchó alguna cosa esporádica, algún ladrido esporádico, algún sonido que le podía parecer, como ella dijo, de algunos fuegos artificiales por la zona. Ella no se enteró prácticamente de nada. Se enteró de lo que había pasado más o menos, del alboroto y de este ser, porque Dylan se lo comentó. Pero ella en verdad estaba muy al margen de todo lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, 8 horas después de suceder todos los asesinatos, Dylan llamó por teléfono, pero no a la policía, llamó a sus amigos. Más concretamente a Hunter Johnson, a Emily y a algunos otros para que por favor fueran a la casa para ver si estaba todo bien, porque ella cuando se levantó sobre las 11 de la mañana mandó mensajes tanto a Shanna, Kaylee, Madison para preguntarles si ya estaban despiertas, pero nadie le contestaba. Entonces ella, pues entiendo yo, que empezó a atar cabos y dijo, me parece a mí que ese tío no era una broma, que eso no tiene muy buena pinta y no voy a ser yo la que salga al pasillo otra vez, no voy a ser yo la que vaya a las habitaciones a mirar, que venga otra persona porque yo no tengo el coraje, ahora mismo en estos momentos estoy en shock, no tengo el valor de verlo por mis propios ojos, de todos los cabos que he estado sumando, analizando y uniendo, no tengo el valor. Entonces, que vengan ellos y que miren. Y efectivamente, en pocos minutos llegarían los amigos. Hunter entraría a la casa, subiría las escaleras porque él va a entrar por la puerta principal, no por la corredera, por lo tanto accede a la primera planta, sube las escaleras y en cuanto ve a Shanna en el suelo, le pide a todo el mundo que salga de la casa y que llamen al 911, que hay una persona inconsciente. Hunter es un tipazo. Hunter sabe perfectamente, lo está viendo el panorama, está viendo la sangre, sabe perfectamente que no tienen vida, pero no quiere alertar ni alarmar a todo el resto de las personas que ya están allí, que ya son unos cuantos amigos que están en la puerta y algunos dentro de la casa. Y dice que hay una persona inconsciente, que es Shanna, y que por favor llamen al 911. Cuando la policía llega a la casa, espera encontrarse pues una casa universitaria, pues con presuntamente chicos alcoholizados o a lo mejor un coma etílico de por medio. Cuando ven a la primera víctima, que era Shanna, que estaba a los pies de la puerta de la habitación, se dieron cuenta de la gravedad del asunto, inmediatamente pidieron que todo el mundo desalojara la casa y llamaron a más refuerzos, ambulancia, forense, toda la parafernalia policial para empezar a hacer las investigaciones oportunas. Dándose cuenta en un primer lugar, como estamos viendo en las imágenes de la body cam, que van a recorrer la casa, incluso piensan que el atacante pudiera seguir estando allí, pero al final, tras registrarlo todo, ven que no y van abriendo puerta por puerta hasta que ven que en el tercer piso se encuentran con otros 2 cadáveres. Están en shock, y es que el policía que atiende a Dylan en el testimonio posteriormente en la puerta de la casa tiene 22 años, o sea, es que es de la misma edad que esos chavales y actúa con una profesionalidad exquisita, la verdad que tiene un trato maravilloso con todos ellos y hace las preguntas oportunas. Dylan está ultra mega nerviosa, no puede parar de llorar, le tiembla la voz en todo momento. En un principio dice que escuchó que sí, Kaylee bajó por las escaleras, pero en verdad la estaba confundiendo con Shanna todo el tiempo. Esto se sabe porque luego testificaría y diría las cosas pues ya con más claridad mental.
pero básicamente pues contó lo que todos sabemos, que estaban todos en la casa, habían pasado un rato juntos, cada uno se fue a su habitación y que efectivamente que vio al hombre este enmascarado, se lo describió a la policía y a partir de ahí pues ya comenzó la investigación. La policía se encuentra con una casa que, a pesar de la brutalidad de los hechos, no van a hallar ningún rastro del asesino. Este asesino se asume que iba muy preparado y tenía una alta conciencia forense. ¿Qué significa tener conciencia forense? Pues que sabes perfectamente lo que estás haciendo, cómo no dejar huellas, cómo ir preparado, etc. Llevaba una máscara, se sabe que llevaba guantes y muy seguramente pues llevaría algún tipo de traje protector, pues también fundas en las suelas de los zapatos para evitar dejar cualquier tipo de rastro personal. Y es que lo consiguió, no dejó ningún tipo de rastro, a excepción de uno. Ya os he comentado que bajo el muslo de Madison se encontró la funda del cuchillo. Posteriormente ya sabrían que era el cuchillo Ka-Bar, aunque yo ya os lo he comentado. Y analizando meticulosamente esa funda, verían que en la zona de la hebilla, en el botón que cierra, ahí hay un rastro de ADN. Efectivamente, no había salido también el plan para el asesino. Pero desafortunadamente, cuando cotejan este ADN con el CODIS, que es la base de datos que tiene la policía, se dan cuenta de que no hay ninguna coincidencia. Por lo tanto, este asesino no está fichado previamente, no tiene antecedentes penales y no saben quién es. Tienen un ADN, pero no saben de quién es. Continúan con las investigaciones analizando las cámaras de vídeo de la zona. Y en la cámara de vídeo lo que ven es un Hyundai Elantra blanco, que ellos creen que es del 2011 o 2013 por el modelo, que sale a toda prisa por esa calle y ya desaparece. Por lo que la policía en estos momentos tiene como pista el coche, el modelo, el color y un ADN que en un principio no pueden cotejar no pueden darle ni ponerle nombre y cara. Pues la policía va a empezar a tirar de la pista del coche. ¿Cuántos Hyundai Elantra hay? Miles. ¿Y en Estados Unidos? Miles. Es imposible de acotar eso. O sea, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, van a revisar todas las cámaras del mundo habidas y por haber, por supuesto de la zona, ¿no? Y sí que van a ver un vehículo que hace un camino bastante largo para llegar a otra ciudad que se llama Pullman. Entre Pullman y Moscow, que es donde está la casa de King Road, hay 15 minutos de distancia en coche. Sin embargo, esta persona que había salido a toda velocidad de esa calle había cogido una ruta alternativa, haciendo así una especie de V, por la que tardó 2 horas en llegar hasta Pullman. Esto era un claro indicativo de que ese coche se situaba ahí. Y ahí ya no había tantos Hyundai Elantras blancos. En una zona de la Universidad de Washington, hay muchos Washingtons en Estados Unidos, ¿vale? Pues ahí en Pullman la universidad se llama así. Ponen nombre y cara al dueño de ese vehículo, que no es otro que Bryan Kohberger. Este chico tiene 28 años, está estudiando un doctorado en la Universidad de Washington y un doctorado además en criminología. Por lo que no pueden afirmar que se trate del autor de los hechos, solamente tienen un coche que es compatible con el que han visto en la escena, pero empiezan a tirar del hilo, ¿de acuerdo? Empiezan a tirar del hilo y dicen, bueno, pues vamos a empezar a geolocalizar su teléfono. Con la geolocalización de este teléfono van a ver dos cosas. Y es que meses previos a los hechos, al 13 de noviembre del 2022, había estado este Bryan 23 veces en Moscow, que es la zona de Idaho donde se encuentra King Road, la calle donde está la casa, 23 veces. Y tú dirás, pues ¿qué delito hay en eso, no? Pues es un lugar que está cercano, a 15 minutos, pues puede ir ahí porque le guste la zona, etc. Vale.
Pero es que se le habían localizado por las torres telefónicas su teléfono hasta 12 veces en el área cercana, muy próxima a la casa. Y entonces ahí ya empezaron a dispararse las alarmas y empezaron a decir, ojito, ojito que este tipo pinta como el sospechoso número 1. Pero es que hilando más fino, la noche de los hechos, el 13 de noviembre, Brian apagó su teléfono en Pullman sobre las 2:30 de la noche, para luego no volver a encenderlo hasta las 4:45 aproximadamente de la madrugada al sur de Moscú. Si tú tienes tanta conciencia forense, yo no sé cómo hiciste semejante cagada, amigo. Y yo esto no estoy dándole pistas a nadie, pero es que te hubieras dejado el teléfono encendido en tu casa, te vas, cometes los actos asquerosos que cometiste y vuelves a tu casa y te situará el teléfono en tu casa. Pues no, cometió la cagada monumental, y yo que me alegro, de apagar el teléfono para luego volverlo a encender en otro punto que estaba más cerca de la casa de los chicos que de Pullman. Así que, cagadón histórico. Por otro lado, comentar, sí que hemos dicho que durante 23 veces había estado en Moscú, pero que las 12 veces que le había captado la torre de telefonía, no lo había hecho a cualquier hora normal, de por la mañana, por la tarde, no. Había sido a las horas en las que se produjo el crimen, es decir, entre las 2, las 4 de la madrugada, todas esas 12 veces. ¿Qué supone esto? Pues premeditación. Ese chico estaba haciendo un control exhaustivo de cómo funcionaba esa casa, de la gente que entraba, que salía, de qué pasaba, de qué no pasaba, de por dónde solían entrar. Imagino que se aseguró de que esa puerta siempre estaba abierta. Y es que las chicas dirían, tiempo después, que creo que fue unos 9 días antes, dijeron que habían visto como la puerta de cristal, la corredera, manipulada. Que la habían visto abierta cuando llegaron a casa y que parecía que las bisagras habían sido manipuladas. Por su parte, Kaylee comentó a las amigas que cuando sacaba a pasear al perro notaba que alguien le miraba, que en alguna ocasión vio a un tío así entre los árboles que la estaba mirando y que le daba un poco de mal rollo. Por lo que sí, situamos a un chico que está en esas horas críticas y se asume que estaba en estado de vigilancia de la casa para ver cuándo sería el momento idóneo de atacar. A todo esto el tiempo va pasando, pero no demasiado. Esto ocurre un 13 de noviembre y no están contando nada. La policía no está contando nada a la gente. La gente está de los nervios, pensando que hay un asesino suelto por ahí que no tienen ni idea de quién es. Mientras tanto, la policía y el FBI de tapadillo, callados, haciendo sus investigaciones. Y os digo que esto se va a resolver muy rápido. Pero claro, a ver, tienen la geolocalización del teléfono que sitúan a Brian allí. Además, os he dicho que eran 12 veces que la torre de telefonía lo había captado en el barrio, pero no. Hubo una 13ª vez, y esa vez fue la misma mañana después de los hechos. Lo sitúan sobre las 9:30 de la mañana al lado de la casa de King Road. Y es que ya sabemos que a este tipo de asesinos psicópatas lo que le gusta mucho es ir a ver qué tal, qué se cuece por ahí, a ver si la policía había ido ya, a ver ver qué estaba pasando. A esas horas que él está allí, no hay ningún movimiento en la casa. Por lo tanto, él no sabe si han llamado a la policía o no. No tiene ni idea. Pero por el momento piensa que se ha salido con la suya. Y ahora entramos en el maravilloso mundo de la genealogía genética. Y tú dirás, pero Patricia, ¿qué es esto? Pues mira, cuando tú quieres saber esto que está tan de moda, demandas tu ADN, ¿no?, a una página web. Y dices, es que quiero saber mis ancestros de dónde son, quiero saber si vengo de los vikingos, quiero saber si soy, yo qué sé, de África o de dónde soy, ¿no? Estas pruebas que se hace la gente de manera totalmente voluntaria a través de las páginas web en cuestión, pues la policía empieza a tirar de ese hilo.
tirando, haciendo un árbol genealógico masivo, encuentran una relación con unos primos lejanos de la familia Kohberger. Y entonces aquí ya lo tienen fichadito. Pero necesitan concretar más, porque esta prueba de ADN a la que han llegado no es lo suficientemente contundente. ¿Qué va a pasar a lo largo de este tiempo? A lo largo de este tiempo, pues van a dejar que transcurra con normalidad un poco la vida de Brian, pero lo van a estar vigilando de cerca. En las imágenes que estáis viendo a continuación, se ve como Brian está con su padre en el coche de camino a Pensilvania, de donde él es, para pasar las vacaciones de Navidad allí con su familia, en la casa familiar. Y la policía le va a parar en 2 ocasiones. Y en 2 ocasiones la bodycam de la policía va a captar tanto al padre como a Brian. La policía de la zona, pues en verdad ellos no tenían orden de detener a nadie, pero sí de detener a cualquier Hyundai Elantra que encontraran por el camino. Por su parte, de tapadillo, el FBI tenía fichado a Brian como posible sospechoso con una alta probabilidad de que fuera él. Y entonces, pues de tapadillo, igualmente lo que querían asegurarse de que quien conducía ese coche era Brian, tenerlo localizado en todo momento, ver a dónde se dirigía y ya lo sitúan en la casa que tienen en Pensilvania. Que os voy a dejar el nombre por aquí porque es complicado. ¿Qué va a hacer la policía entonces? Pues la policía, fisgoneando por ahí, va a coger del cubo de la basura restos de ADN del padre de Brian. Una vez lo cotejan con este rastro de ADN que han hecho del árbol genealógico, da una coincidencia de un 99,9% de que el autor dueño del rastro de ADN encontrado en la funda del cuchillo es descendiente, hijo varón del padre de Brian. Y Brian tiene 2 hermanas, no tiene hermanos. Poco tiempo después, el día 30 de diciembre, los SWAT van a hacer una entrada a lo grande, ¿no? Típica entrada americana, reventando ventanas y puertas a la vez para encontrar de madrugada a Brian despierto en la cocina. Lo detienen, le hacen un frotis, sacan su ADN y hay una coincidencia del 100%. Y ahora que ya tenemos todos clarísimo que el asesino en cuestión es Brian Kohberger, es hora de hablar de él. Brian Christopher Kohberger nació el 21 de noviembre de 1994 en Albertsville, Pensilvania, o como demonios se pronuncie. Era un estudiante académicamente correcto, pero todos los compañeros lo definían como alguien torpe socialmente. Tenía una actitud bastante distante y además, al tener sobrepeso, le hacían bullying constantemente. Esto afectó mucho a la personalidad de Brian, haciendo que en su adolescencia empezara a consumir heroína. Nada más y nada menos, el tío se fue por todo lo alto. Empezó a consumir esta droga, llevándole a una situación bastante extrema, pero que él mismo admitiría que fue capaz de dejarla por voluntad propia. Posteriormente se dedicaría en cuerpo y alma a dejar de ser una persona con sobrepeso, perdiendo más de 40 kilos mediante ejercicio y una dieta de veganismo estricto extremo. Se graduó en psicología en el año 2020 por la Universidad de DeSales. En esa misma universidad estudiaría y completaría una maestría sobre justicia criminal que terminaría en junio de 2022. Posteriormente se mudaría a Pullman para estudiar su doctorado en el Washington State University. Mientras estaba completando su doctorado, era asistente de cátedra, es decir, ayudaba a la profesora en cuestión a puntuar a los alumnos, a ayudarle con cualquier tipo de tarea administrativa e investigativa sobre la criminología en cuestión. En Reddit publicaría un post diciendo que se trataba de una encuesta que él estaba haciendo
a nivel académico, porque estaba muy interesado en conocer qué se sentía cuando se cometía un crimen. Esto iba pues dedicados a gente exconvicta o convictos en sí. Pero la actitud de Brian en la universidad no era correcta. De hecho, fue despedido de su trabajo y echado de la universidad por comportamientos inapropiados con algunas compañeras del campus. Y además era como muy prepotente, ¿no? Intentaba siempre tener la razón, los demás eran unos tontos y él sabía todo, por lo que no le gustaba en absoluto su actitud. Para terminar de hablar de Brian, comentar que limpió concienzudamente su coche. Se encontraron búsquedas en su ordenador donde claramente se informó de qué productos utilizar para hacer una limpieza exhaustiva del vehículo y eliminar cualquier tipo de prueba. Por último, confirmar que había comprado precisamente un cuchillo Ka-Bar por Amazon un tiempo antes de los asesinatos. Y ahora llega el momento del juicio. ¿He dicho juicio? No, juicio no hay. Juicio no hay. Y llegaron a un acuerdo, un plea deal. En este plea deal, ¿qué significa? Pues que él se declaró culpable. Como podemos ver en el vídeo, el juez le hace varias preguntas y él dice que es culpable 4 veces, una por cada muerte. Es, por tanto, suficiente para meterle en la cárcel y evitar la pena de muerte. Sí, efectivamente aceptó el plea deal porque no quería morirse, no quería que le ejecutaran, pero también evitaba tener que dar ningún tipo de explicación de por qué fue a esa casa, de que cómo se sucedieron los hechos, quién era el objetivo principal, aunque esto lo vamos a ver ahora mismo, y dónde estaba el cuchillo y la ropa. Y aunque al resto de los familiares le pareció bien, a los González no. Y siguen criticando muchísimo la actitud del fiscal del estado, que es Bill Thompson, por considerarle un cobarde, por querer cerrar esto de una manera muy rápida, evitando ir a juicio y evitando conocer todos los detalles. Y es que por mucho que me enfade a mí esto, por otro lado, ya hemos visto en otros casos, bueno, lo veremos, pero seguramente seáis conocedores de casos en los que era tan claro quién era él o la asesina y luego un jurado popular ha declarado ser, o sea, no culpable, que quedará esa pizca, esa pequeña posibilidad, o sea, sería una locura. El tipo durante todo el juicio estuvo impasible, es una roca, o sea, es que daba igual lo que le dijera la familia, porque cada miembro de las familias afectadas hablaron y le hablaron a la cara, y es que ni pestañeaba, o sea, le daba lo mismo. La sentencia que se le dio a Brian es de 4 cadenas perpetuas consecutivas, más 10 años por allanamiento de morada, y sin ningún tipo de posibilidad a optar a la libertad condicional. Por otro lado, tendrá que pagar $50.000 a cada una de las familias. Además, tendrá que pagar costas del juicio, todo tipo de tratamiento psicológico o terapéutico que tengan que hacer los familiares a posteriori, y ahí puede incrementar bastante la suma. Y bien, ya tenemos a Brian en la cárcel para el resto de sus días, y aquí quiero hacer un llamamiento. El llamamiento que quiero hacer es el siguiente. Todas las personas de esa casa, como os he comentado, eran ultra activas en redes sociales. Publicaban toda su vida en fotos, vídeos, directos, etc. Por favor, tened cuidado y no lo hagáis que se vea vuestra casa, vuestra calle, la distribución de vuestra casa, por el amor de Jesucristo, ¿vale? Porque luego puede haber un pirado como este que conozca la casa a la perfección, porque hay 500 millones de vídeos vuestros donde enseñáis la casa entera, donde decís dónde duerme cada una, y
evidentemente se le ponen las cosas más fáciles. Teniendo claro que su objetivo estaba en la tercera planta, era o Madison o Kaylee. Pero por la gravedad de las heridas y la manera en la que le desfiguró el rostro, y además que ella había comentado que había visto a un individuo que la observaba, me inclino a pensar que su objetivo fue Kaylee. Y la verdad que no han trascendido más detalles sobre tipo de redes sociales de Brian, pero sí que se sabe que él muy orgullosamente, después de los asesinatos, publicó un selfie suyo en el baño haciendo así, ¿vale? Así que tampoco sabemos si tenía a estas chicas bajo el punto de mira, si había intentado contactar vía Instagram, por ejemplo, con alguna de ellas o con Kaylee en particular y hubiera sido rechazado o más bien ignorado. Y hasta aquí la historia de los 4 de Idaho. La verdad es que hay muchos otros detalles que he decidido omitir porque al no haber juicio pues ya no son relevantes, cosas que decía la defensa, cosas que argumentaba la fiscalía. Porque si no el vídeo duraría 5 horas y media y no es cuestión. Así que ya llegamos al final. Por favor, mucho cuidado con lo que publicáis, por favor. No estoy diciendo que no publiquéis cosas. Hacedlo, que eso da vidilla, ¿no? Que eso mola. Pero no publiquéis cosas de vuestra casa. O sea, me refiero a vuestra calle, a la distribución de vuestra casa, porque es que hay mucho loquito por el mundo suelto y loquita. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se publica porque la huella digital se queda para siempre. Brian se va a pudrir en la cárcel, espero que lo pase francamente mal. Está en una cárcel de alta seguridad con otros asesinos infames y le deseo, la verdad, lo peorcito de este mundo. Con todo esto terminamos el vídeo. Muchísimas gracias por verme, escucharme una vez más. ¡Os quiero!